No hables, el podcast de la inmensa minoría, recordando a Álvaro Castaño Castillo, con su eslogan de la HJCK. Buenos días, con nuestro acompañante sonido, un poco callejero, aquí desde el piso 16, voy a llevarles el siguiente podcast. No sé si a ustedes en más de una ocasión les ha ocurrido que cuando están leyendo un libro existen, digámoslos así, referencias que el escritor hace como parte de la trama de ese cuento, de esa novela, en fin, de esa literatura, y les toca, les pica o simplemente les llama la atención la enorme coincidencia entre lo que se está leyendo y aspectos o diferentes cosas que ustedes están viviendo o que simplemente ya vivieron. En esos momentos, a ustedes lectoras o lectores, yo les recomendaría, les aconsejaría, subrayen esa idea. Quizás cuando la vuelvan a, a ver como parte de una relectura de un libro o simplemente como parte de una coincidencia al abrir un libro y encontrarse ese subrayado, pues los remontan a esa época, si se acuerdan, de cuando hicieron la respectiva señalización. No importa si con tinta fosforescente o como sea. En algunas ocasiones puede hacer que no se acuerde. O también pueda ocurrir una situación mixta entre algo que me pasó y que aún me sigue pasando o que definitivamente ya no es. Pero la pregunta, ¿y yo por qué lo subrayé? Bueno, entonces voy a reconstruir, a elaborar o cualquier otro verbo parecido a la acción de generar una nueva montaña mágica o mi montaña mágica, para lo cual eh, leeré parte de estas casi primeras 70 hojas que estoy nuevamente releyendo del libro La montaña mágica del maestro alemán Thomas Mann. Entonces los dejo con estas reflexiones que pueden ser o que son escritas por Thomas Mann, pero al haberlas subrayado en esta segunda lectura de La montaña mágica, son mías, me pertenecen, porque son las que de alguna forma me, me dispararon, me hicieron chispas, los recuerdos o simplemente situaciones por las que estoy viviendo. O por lo menos cómo interpreto en esa reflexión que me está pasando. Muy probablemente es parte de esa ficción la que el lector a veces se hace de ese texto o de un texto cualquiera. El libro podría entenderse como un espejo. Ahí es cuando, digámoslo, le genera a uno enorme simpatía en encontrarse reflejada la situación del libro con la situación de uno o viceversa. Bueno, en fin, cada uno
tendrá su conclusión de, de esa experiencia que es leer. Los invito a todas y todos que lean lo que quieran, pero es un ejercicio, como lo dije en unos programas, quizás el año pasado, son remedios para el alma, analgésicos. La biblioteca podría entenderse como el gran botiquín, el gran maletín de herramientas para el alma. Al menos para mí lo son. Entonces los dejo con La montaña mágica de Thomas Mann y las primeras subrayadas. Vendrán muchas más porque el libro tiene más o menos mil, mil largas páginas. Pero bueno, eso, todo el libro será, o mejor dicho, la experiencia de volver a leer nuevos subrayados harán parte de otros bastantes programas aquí, desde ahora a lo largo del tiempo. Pero me voy a despedir. Si ustedes ahorita no quieren continuar escuchando el programa, entonces este cortico, y si se aguantan un poquito más, o los dejo con la intriga para que escuchen mis subrayados. Soy Daniel Rueda Serrano. Nos hallábamos a una altura espantosa, nada menos que 1600 metros sobre el nivel del mar. Invadido por la curiosidad, Hans Castorp aspiró una larga bocanada de ese aire desconocido para probarlo. Era fresco, nada más. Carecía de aroma, de sustancia y de humedad. Se respiraba fácilmente y no le decía nada al alma. Supone un auténtico cambio, una especie de cesura, de hito en esta monotonía eterna e infinita. Quiero decir que no pasa nada de ningún modo. Aquí no hay tiempo, no hay vida. El pasado se convirtiera en presente y el presente en pasado. La muerte era de una naturaleza piadosa, significativa y tristemente bella, es decir, espiritual, pero al mismo tiempo también poseía una segunda naturaleza, casi contraria, muy física y material que, desde luego, no se podía considerar bella, ni significativa, ni piadosa, ni siquiera triste. Pero además, como muy bien captó el pequeño Hans Castorp, aunque no quiso reconocerlo, todo aquello, y especialmente a su vez la enorme cantidad de flores, y entre estas en particular de nardos, tenía otro sentido y otro fin más prosaico: mitigar ese otro aspecto de la muerte que no es ni bello ni realmente triste, sino más bien casi indecente, bajo indignamente físico, hacer olvidar o impedir tomar conciencia de la muerte. Hans Castorp creyó respirar con mayor claridad que hasta aquel momento aquella emanación débil pero tan particularmente penetrante que conocía de otras veces, la cual para su vergüenza le recordaba a un compañero de clase aquejado de un desagradable mal y por esa causa evitado por todos, y que los nardos tenían por objeto encubrir, sin conseguirlo a pesar de su hermosa opulencia y su fuerte olor. El aguamanil aromatizado, el cigarrillo ruso que no pagaba aduana pero se conseguía fácilmente de contrabando. A este cigarrillo
seguía un cigarro de una sabrosa marca de Bremen llamada Maria Mancini, de la cual ya se hablará más adelante y cuyas aromáticas sustancias se aliaban de una manera muy satisfactoria con las del café. No era un genio ni un imbécil, y si para definirle evitamos la palabra mediocre, es por una serie de razones que no guardan relación ni con su inteligencia ni con su persona en sí, es por respeto hacia su destino. El individuo puede tener presentes toda clase de objetivos personales, de fines, de esperanzas, de perspectivas, de las cuales extrae la energía para los grandes esfuerzos y actividades. Ahora bien, cuando lo impersonal que le rodea, cuando la época misma, a pesar de su agitación, en el fondo está falta de objetivos y de esperanzas, cuando ésta se le revela como una época sin esperanzas, sin perspectivas y sin rumbo, y cuando la pregunta sobre el sentido último, inmediato y más que personal de todos esos esfuerzos y actividades, pregunta planteada de manera consciente o inconsciente, pero planteada al fin y al cabo, no encuentra otra respuesta que el silencio del vacío, resultará inevitable que, precisamente a los individuos más rectos, esta circunstancia conlleve cierto efecto paralizante que por vía de lo espiritual y moral se entienda sobre todo a la parte física y orgánica del individuo. Eso sí, una cosa estaba clara, siempre había sentido una gran afición por los barcos. Pero vivir de las rentas hoy en día no es nada fácil, salvo que se tenga al menos 5 veces lo que tú posees. Así que, si quieres llegar a hacer algo aquí en la ciudad y vivir como estás acostumbrado, es preciso que que te hagas a la idea que debes ganar bien, hijo mío. Hans Castorp debería estudiar ingeniería naval. Otra cuestión muy distinta era que lo amase. A eso no podía llegar, por profundo que fuese su respeto, por la sencilla razón de que no estaba hecho para trabajar. No fue considerado apto para el servicio militar. Se llenó de geometría analítica, cálculo diferencial, mecánica, proyección y de grafoestática. Calculaba el desplazamiento con carga y sin carga, la estabilidad, el desplazamiento de la carga y el metacentro, a pesar de que esto con frecuencia le costaba mucho. Sus dibujos técnicos, sus planos de ensamblaje, sus trazados de líneas de flotación y sus secciones longitudinales no eran del todo tan buenos como su representación pictórica del Hansa en alta mar. Pero cuando se trataba de apoyar la representación abstracta por medio de elementos más accesibles a los sentidos, de lavar sombras a tinta china y de presentar los cortes transversales en colores. Al fin y al cabo, era ingeniero, un futuro constructor de buques, un hombre de mundo y de la técnica. Había cumplido 23 años. Ingeniero voluntario para recibir una formación práctica en los astilleros. Hans Castorp decidió, pues, marchar solo a la alta montaña. ¿Por qué no iba a visitar a Joaquín Siemsen?
Si Hans Castorp, antes de entrar en la casa Thunder and Wilms, quería hacer algo por su salud, nada más indicado que ir a visitar a su querido primo allá arriba, lo cual resultaría sumamente agradable tanto para el uno como para el otro.